Hola, ¿qué tal? Los saludo con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo more en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y pertenezco a la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión quisiera comentar acerca del Evangelio. El Evangelio verdadero, el cual predicó mi Señor Jesucristo y sus santos apóstoles. Uno de ellos, llamado Juan, el apóstol Juan, en Revelaciones o en Apocalipsis, que es lo mismo, el capítulo 4, el versículo 1, dice: Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Aquí nos dice el apóstol que él miró en el cielo una puerta. Esa puerta estaba abierta. ¿Para qué estaba abierta? Porque oyó una voz del cielo como de trompeta que le hacía una invitación y le decía: sube acá. ¿A dónde iba a subir? Al cielo, a los cielos. Y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Pero para subir, dice, al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque al reino de los cielos, a los cielos no entra carne ni sangre. Por eso él estaba en ese instante, en ese momento, en el Espíritu. Y lo primero que ve cuando llega al cielo es un trono y al que está sentado en él. Es decir, estaba en los cielos. Allá fue invitado. Porque se le iba a revelar, se le iban a enseñar muchas cosas. Una de ellas era acerca del Evangelio. El Evangelio verdadero, el Evangelio auténtico. Vamos a ver de dónde venía ese Evangelio. ¿En qué lugar estaba? ¿En dónde se encuentra el Evangelio? San Juan, el apóstol, nos va a decir dónde estaba ese Evangelio. Aquel que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese Evangelio del cual el apóstol no se avergonzaba, ¿dónde estaba? Juan nos lo va a decir. Juan nos va a enseñar de dónde viene ese Evangelio. Dice Juan, dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice Juan: y vi volar a un ángel por en medio del cielo, pero no de este cielo que está aquí en la tierra, sino en el cielo a donde Juan había subido, donde estaba aquel trono y al que estaba sentado en él. Allá en los cielos, Juan ve a un ángel volar por en medio del cielo, y ese ángel traía algo. Dice Juan: yo lo vi, traía el Evangelio eterno. No quiere decir que el ángel traía una Biblia, o que traía los 4 evangelios, el de Mateo, como los conocemos ahorita, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan. No, el evangelio que traía ese ángel, dice Juan, era eterno. Es decir, que no caduca, que no termina, que no muere. Y si nosotros nos ponemos a pensar aquí en la tierra, si ese evangelio fuera de aquí de la tierra, perecería, porque nada aquí en la tierra es eterno. Todo perece, todo muere, todo caduca. Por eso es eterno ese evangelio, porque es del cielo. En el cielo todas las cosas son eternas. Donde perecen, donde caducan, es aquí en esta tierra. Han encontrado escritos, incluso en piedras, en papiro, en papel, ya de muchos años, y los tienen en museos y bien resguardados, pero si nosotros los vemos, están caducando. Ya les falta un pedazo,
porque todo en esta tierra perece, todo en esta tierra se acaba. Pero el evangelio que vio Juan, que traía el ángel, era eterno. Porque la Biblia no es eterna. La Biblia se termina. Si yo me compro una Biblia, quizás se me cae al fuego y se quema. Se me moja si alguna ocasión se me cae al agua, se me echa a perder. O se termina con el uso. Hay Biblias que quedan ya muy viejitas. Me puedo comprar otra. El Evangelio no se compra. El Evangelio es gratuito. Es gratis. Y viene del cielo. Y lo que de arriba viene es sobre todo, dijo el Señor. Ese Evangelio no lo voy a encontrar yo en un seminario, en un instituto, en una universidad. Me voy a ir a estudiarlo como una materia escolar. Voy a estudiar el Evangelio para poder predicarlo, para poder enseñarlo. No, el Evangelio que vio Juan en el cielo, le decía aquel ángel que le mostraba las cosas, este Evangelio tiene que ser predicado a toda nación, a todo pueblo, a toda tribu, a toda raza. Por eso el Señor Jesucristo, cuando resucitó, le dijo a sus apóstoles, a los que mandó a predicar, a sus apóstoles les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? ¿El que habían aprendido en alguna escuela? ¿Con algún maestro? No, iban ellos a predicar el Evangelio eterno, el que les había enseñado su maestro, el Señor Jesucristo. Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, esas no pasarán. Es decir, Él traía el Evangelio eterno que les había predicado a sus apóstoles. Ahora sus apóstoles lo iban a predicar por todo el mundo, a toda gente, a toda raza, a toda nación. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Discípulos en qué forma? Que les iban a predicar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio eterno. El Evangelio celestial fue el que vio Juan en el cielo. Por eso Dios le mostró, lo subió al cielo y le mostró de dónde era ese Evangelio. No está en el instituto, no está en la escuela, no está en la universidad, para que me den un certificado, una cédula, una credencial que acredite que yo ya me recibí como evangelista. No, el Evangelio se predica, no se lee, el Evangelio se anuncia. Ese es el Evangelio verdadero. El apóstol Pedro, poniendo una comparación de que todo aquí en la tierra fenece, se acaba, dice que la flor en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Es decir, todo se acaba en esta tierra, todo, el papel, la tinta, todo fenece, todo se echa a perder, se descompone. Pero dice el apóstol, mas la palabra del Señor, esa permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es celestial, porque es del cielo, es eterna. Y el Evangelio es eterno. Y si es del cielo, y si estaba en el cielo, ¿cómo llegó aquí a la tierra? Si no es por escrito, si no es en un papel, en un pergamino, ¿cómo es que llegó aquí a la tierra? Por revelación. Es lo que sucedió con Juan. Por eso Apocalipsis se llama revelación. Eso quiere decir Apocalipsis, revelaciones. Se le reveló a Juan y Juan podía predicarlo y Juan podía anunciarlo porque a él se le reveló qué era el Evangelio. Por eso los profetas que profetizaron, dice el apóstol Pedro, dice los profetas que profetizaron, que escudriñaron, indagaron, quizás le toque en mi tiempo, quizás voy a buscar a ver si a lo mejor en mis días conozco al Cristo, al que va a traer el Evangelio eterno. A ellos se les reveló, también tuvieron revelación, pero se les dijo, no es para ustedes, no se cansen en investigar. Esas
Dice el apóstol Pedro, esas las estaban ellos administrando, pero para nosotros, en nuestros tiempos. Es decir, ellos no alcanzaron, ellos no lograron, para ellos no fue el evangelio. Y cosas en las cuales también los ángeles desean, tampoco fue para los ángeles el evangelio eterno, exclusivamente fue para nosotros, para escuchar el evangelio que nos iba a dar vida, nos iba a salvar, pero teníamos que escucharlo por boca de un santo apóstol de Jesucristo. Por eso el Señor, la gran comisión a quien se la dio, fue exclusivamente a sus apóstoles. Por revelación, se lo reveló a Juan. Y luego les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen las gentes que soy? ¿Quién soy para ellos? Y empiezan a decirles, pues yo he escuchado que unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, que eres Elías o alguno de los profetas. Y les pregunta a aquellos a los cuales él estaba preparando para enviarlos a predicar ese evangelio eterno, les pregunta, ¿y ustedes qué dicen de mí? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, bienaventurado, porque esto que sabes de mí es por el mucho estudio, porque has leído la Biblia, porque has leído las Escrituras, y tú te has convencido que no fue por el leer, por el estudiar. El Señor le dice, esto que tú sabes de mí, esto no te lo reveló carne ni sangre, ni por irlo a estudiar, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, porque el Evangelio viene del cielo y es eterno. ¿Y qué podemos decir del apóstol Pablo? El apóstol Pablo también da su testimonio y dice, el evangelio que yo predico, el evangelio predicado por mí, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está la clave. Ese evangelio eterno únicamente llega a la tierra por revelación a sus santos apóstoles, y ellos son los que van a predicar el evangelio por todo el mundo. Por eso el apóstol Pablo decía, así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra, porque los únicos que pueden anunciar el evangelio son sus santos apóstoles. Y en este tiempo nosotros tenemos la dicha de escuchar el evangelio eterno de un santo apóstol de Jesucristo llamado Nazón Joaquín García, que también recibió el evangelio por revelación de Jesucristo. Ese es el evangelio. No lo vamos a encontrar en la Biblia, que puede decir alguien, lee la Biblia y ahí vas a encontrar el evangelio. No, porque si así fuera, el eunuco etíope hubiera entendido el evangelio. Él iba leyendo y por más que leía no entendía. Necesitaba a alguien que le explicara. Y llegó Felipe. Y Felipe le empezó a enseñar, a predicar el evangelio de Jesucristo, ese evangelio que es eterno. Y ya después aquel hombre con la explicación, con la predicación del evangelio eterno que viene del cielo, entonces ese hombre entendió, ese hombre comprendió lo que hace un momento, lo que hace un ratito él por ir leyendo no lo entendía, empezó a entender el evangelio predicado, el evangelio eterno, que no estaba precisamente en la escritura. Ahí está el testimonio, sí, pero el evangelio no está en la Biblia. El evangelio viene del cielo y es eterno y es para todos. Predicarlo para todos, tribu, nación, lengua, por todo el mundo. Y quien tiene la facultad de predicar el evangelio por todo el mundo son sus apóstoles. Y nosotros, por gracia de Dios, tenemos un santo apóstol que se llama Nazón Joaquín García, siervo de Dios
y apóstol de Jesucristo. Espero que esto les haya agradado. Busca la iglesia a la luz del mundo, el templo, ahí donde tú estás, en tu ciudad, en la ranchería, donde tú vivas. Por ahí hay cerca un templo de la luz del mundo. Acércate si quieres conocer más de estas cosas. Yo me despido con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo siga morando en sus corazones y Dios me los bendiga en abundancia.